Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Jesús, su muerte y sepultura. En el video anterior, vimos que Jesús fue entregado para ser crucificado, a pesar de que Pilato no halló ningún delito en él. Pilato tenía temor de perder su puesto como gobernador, si los líderes religiosos lo acusaban ante el emperador romano. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que se llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Las judías piadosas preparaban esta bebida para mitigar el dolor y sufrimiento de los condenados a muerte, pero Jesús no lo tomó. Cuando los sabios de Oriente lo adoraron siendo un bebé, le obsequiaron mirra, anunciando su sufrimiento como hombre. El profeta escribió que él sería un varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Llegamos a la parte más importante de la historia bíblica, de cómo Dios nos salvó, haciéndose como uno de nosotros. Dios había prometido un Salvador de la simiente de la mujer, para derrotar a Satanás, a la muerte y al pecado. Los profetas enviados por Dios anunciaron todo lo que Jesús experimentaría como redentor de la humanidad. Redimir quiere decir comprar por precio algo que originalmente era tuyo. Dios no necesitaba sacrificios de corderos limpios y sin mancha. Todo esto era símbolo del sacrificio de su propio Hijo, sin pecado, para ser el sustituto de los pecadores. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Grandes clavos fueron clavados en las manos y los pies de Jesús sobre la cruz de madera. Entonces la cruz fue colocada en posición vertical. Recuerdan que Jesús había dicho a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en un madero en el desierto, así también el Salvador tenía que ser levantado, para que los pecadores pudieran ser salvos del castigo. Jesús fue clavado en la cruz y levantado, así como él dijo que sucedería. Cientos de años atrás, el rey David fue guiado por el Espíritu de Dios para escribir: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Las ropas de nuestro Salvador se convertirían en el premio de un juego de apuestas. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. A través del profeta Isaías, Dios dijo que el Salvador moriría en compañía de hombres perversos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos,
y orado por los transgresores. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. El rey David había escrito que los enemigos del Salvador se burlarían de él y se reirían de sus sufrimientos. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Dios sabía exactamente qué iba a sucederle a su hijo, mucho antes de que viniera, y por amor estuvo dispuesto a enviarlo al mundo. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9. Según nuestro horario, hubo oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué hubo 3 horas de oscuridad? Fue porque Dios se alejó de su amado Hijo Jesús y lo dejó completamente solo. ¿Pero por qué lo abandonó? Fue porque Jesús estaba tomando sobre su cuerpo los pecados de todos. Estaba sufriendo el castigo que nosotros merecíamos, los pecados de ustedes, los míos y los de todo el mundo. El pecado debe ser pagado mediante la separación de Dios. Es por esto que Jesús tuvo que ser separado de Dios. Jesús sufrió voluntariamente el castigo completo por nuestros pecados, para que Dios pudiera libremente, sin ningún costo para nosotros, perdonarnos y aceptarnos como sus hijos a todos los que se arrepienten y confían solo en Jesús como su Salvador. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. La obra que Jesús vino a hacer en el mundo había sido consumada completamente. Jesús vino al mundo a librar a los pecadores de Satanás, el pecado y la muerte. Terminó esta obra siendo separado de Dios y dando su sangre y su vida como el pago completo por nuestros pecados. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando Adán y Eva pecaron y se vieron desnudos, Dios sacrificó corderos para cubrirlos con sus pieles. Abel entendió perfectamente de sus padres que sin el sacrificio de un sustituto inocente no había perdón de pecados, y ofreció al primogénito de su rebaño. Cuando Dios probó a Abraham e Isaac,
también le proveyó un carnero sin defecto para el sacrificio. En Egipto, la noche en que el ángel de la muerte iba a matar a todos los primogénitos, Dios dijo a los israelitas que debían tomar un cordero sin defecto. Tenían que sacrificarlo, y su sangre ser puesta en los 2 postes y el dintel de la puerta de sus hogares. Era la única forma en que los primogénitos podían ser librados de la muerte. Tanto en el tabernáculo del desierto como en el templo judío, los levitas realizaban sacrificios de animales limpios como ofrenda por el pecado. Una vez al año el sumo sacerdote rociaba la sangre del cordero sobre el propiciatorio, la tapa que cubría el arca de la alianza, para que todo judío recibiera el perdón de sus pecados por un año más. La sangre de los animales nunca pudo pagar completamente por el pecado, pero Dios perdonó los pecados de todos los que confiaron en Él antes que Jesús muriera, porque sabía que su propio Hijo vendría y daría su sangre como pago completo por todos los pecados. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Esta pesada y gruesa cortina estaba a la entrada del lugar santísimo, donde se encontraba el arca de la alianza y el propiciatorio, donde solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar y rociar la sangre del sacrificio. Dios rasgó esta cortina de arriba a abajo para mostrar que estaba completamente satisfecho con el pago que Jesús le dio a favor de los pecadores. El camino hacia Dios estaba abierto, porque Jesús dio su sangre como el pago completo por el pecado. No había necesidad de hacer más sacrificios. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Pilato aseguró que Jesús era inocente y se lavó las manos para mostrar que no tenía nada que ver con la muerte del justo. Y este jefe de 100 soldados que realizó la ejecución, sin conocer las sagradas escrituras y el cumplimiento de ellas en Jesús, reconoció que era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. José de Arimatea era un hombre rico, que dio su tumba para que Jesús fuera sepultado. A través del profeta, Dios había dicho que el Salvador de los pecadores sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor,
Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿A dónde llevaron a Jesús para ser crucificado? Pregunta número 2. ¿Qué profeta dijo que Jesús sería un varón de dolores, experimentado en quebranto, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pregunta número 3. ¿Qué escribió David que le sucedería a las manos y los pies del Mesías Salvador? Pregunta número 4. ¿Sabía Dios exactamente qué iba a sucederle a su Hijo mucho antes de enviarlo al mundo? Pregunta número 5. Si Jesús no tenía ningún pecado, ¿por qué fue crucificado? Pregunta número 6. ¿Por qué hubo tinieblas sobre la tierra durante las últimas 3 horas que Jesús estuvo en la cruz? Pregunta número 7. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo: consumado es? Pregunta número 8. ¿Por qué rasgó Dios la cortina del templo de arriba abajo? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.